Queremos más de Él, más de su presencia. Y es bueno que podamos vivir en este espíritu. Quiero animarlos a que en la semana ustedes, sé que algunos tienen encuentros, hay encuentros de discipulado, en grupos o grupos de jóvenes, también hermanos mayores que se encuentran para orar. Pero quiero animarlos a que desarrollemos esta comunión durante la semana, que podamos vernos y ponernos de acuerdo para visitar a algún hermano. Visiten, pónganse de acuerdo y visiten a algún hermano, de los que vienen, de los que no vienen, de los que ustedes consideren. Oren para que puedan ministrar en esa visita, que sea un tiempo agradable, juntarse para orar. Este miércoles hay un encuentro con las demás congregaciones aquí, pero todas las semanas son propicias para que nos juntemos para orar. Por las casas, 3 o 4, en distintas casas podemos juntarnos para orar. Casa de oración, dijo Jesús. Mi casa es casa de oración. Y es bueno eso, casa de oración. La iglesia orando, la iglesia desarrollando su rol sacerdotal. Ese es nuestro rol. Somos reyes y sacerdotes, somos un reino de sacerdotes. Quiero animarlos a ese buen tiempo juntos durante la semana. Y también visitar a otros que necesitan a Jesús, que no conocen a Jesús. De a dos, Jesús los mandaba de a dos. Pónganse de acuerdo para visitar a algún amigo, algún conocido, alguien que aún no recibió la palabra de verdad. Qué bueno es eso. Y empecemos a coordinar este buen movimiento que debe tener el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo bien coordinado, bien concertado, que la sociedad, las personas que nos rodean, puedan ver a la iglesia en esa santa coordinación, en ese buen funcionamiento. Y en esa relación podamos compartir con otros esta verdad. Que otros conozcan a Jesús. Esta mañana estábamos en Paraná y decíamos que estamos viviendo tiempos postreros, tiempos donde podemos ver la realidad tan fuerte que toca vivir. Es decir, podemos ver esos dolores de partos, esos dolores que avecinan un nacimiento, esos dolores que indican que Jesús vuelve, ¿no? Su segunda venida. Cuando Él vino, Él tuvo su nacimiento en el vientre de María. Hubo un nacimiento, hubo un parto. Pero en los postreros días y en el final de estos días, el parto tiene que ver con su venida. Cristo vuelve a buscar a su pueblo. Aquellos que han decidido reconocerlo como Señor en sus vidas, reconocerlo a Él y creer en la obra que Él realizó en favor de todos nosotros. Y de esa forma poder vivir esa eternidad gloriosa. En esa eternidad conocerlo como Él nos conoció a nosotros. Eso es maravilloso. Hoy conocemos. El apóstol Pablo dice, hoy vemos como por un espejo. Pero qué tremendo va a ser aquel día cuando nos podamos encontrar con Él cara a cara y conocerlo como Él nos conoció a nosotros. Por lo tanto, hay una tarea que hacer. Hay un trabajo de parto. No solo en nuestra sociedad, en el mundo en que vivimos hay un trabajo de parto. Los dolores se acentúan cada vez más, son más incisivos, son más continuos, son más progresivos, que indican
que ese nacimiento cada vez está más cerca. Nuestra labor es dar testimonio de Cristo, ¿no? Para testimonio a las naciones, dijo Jesús allí en Mateo 24:14. Así que podemos colaborar en este trabajo de parto, poniéndonos de acuerdo para predicar el Evangelio del Reino, para compartir con la gente el mensaje. Les animo a que en la semana se pongan de acuerdo para, entre otras cosas, para esto, aunque esto, diría yo, es el trabajo de parto. El trabajo de parto es compartir este Evangelio con la gente, porque al finalizar este trabajo de parto, Cristo se pondrá de pie y vendrá. Amén. Bueno, venimos hablando del mameluco, ¿se acuerdan? El overol. Luego mi padre trabaja y yo trabajo. Así estamos situados en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Pero luego dijimos, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Y vimos con qué frecuencia Jesús habla de ese verbo hacer. Allí en Juan capítulo 5, me gustaría que podamos continuar un poco más en esta lectura, la lectura que ya realizamos, pero continuar en la apreciación del contenido de este pasaje, que nos habla de esa dependencia, ¿no? Y esa dependencia de Jesús es notoria, es notable. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Hicimos una apreciación y comentarios iniciales sobre este tema, sin profundizar, aunque algunas notas planteamos allí. Pero hoy vamos a procurar profundizar un poco más sobre esto. Lo que indica esto. Vieron que Pablo dice en Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí nos detenemos, este mismo sentir. Pero ahora viajamos a Juan capítulo 5, versículo 19, Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Todo lo que ve hacer al Padre, eso hace. Entonces, ese mismo sentir, ¿de qué sentir habla el apóstol Pablo? Y aquí tenemos un marco de referencia. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y así podemos apreciar esa dependencia que Jesús reveló en su relación con el Padre. Esa relación es nítida y clara. Y obviamente Él mostró cómo debe ser nuestra relación con Él. Me gustaría volver sobre estos términos, pero hoy para observar esa dependencia de Jesús en el ejercicio de autoridad. Dijimos que no hay unidad posible si no hay un reconocimiento de autoridad. Y en la persona de Jesús podemos ver la aplicación en esta sujeción que el Hijo tenía con respecto al Padre en todo. Establecía ese vínculo, esa relación. Y en esa unidad, todo el desarrollo de vida que produjo en sus días acá. Ahora bien, el Padre es la autoridad máxima, dijimos. El Hijo se sujeta al Padre en todo. El Espíritu Santo glorifica al Hijo. Dijo Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay un orden, cada uno en su lugar. Cuando Jesús dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, porque allí en esa relación, en esa sujeción, cada parte tiene un rol, tiene una función. Dios tiene un buen orden establecido
y Dios establece un buen orden para la iglesia. El hecho de que Jesús no pueda hacer nada por sí mismo no significa que no puede hacer nada. Significa que no puede hacer nada independizándose del Padre. Eso es lo que empezamos diciendo. El Hijo no puede hacer nada independientemente del Padre. Por eso Jesús dice, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Hay una continuidad en esta relación que debe apropiarse de nuestro ser. Hemos utilizado esta palabra sujeción muchos años y entiendo que en ciertos aspectos ha producido cierto cosquilleo, por decirlo así, ¿no? Cierto malestar. Porque en esas relaciones, las relaciones no se identifican con lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:16. Eran relaciones que no daban libertad, que era una relación muy absorbente, digámoslo así, y que establecía un vínculo de mayor dependencia de esa persona que de Dios. Y entonces ya no se consultaba al Señor, sino se consultaba directamente a esos hermanos, líderes o diáconos, pastores, como estableciendo en ellos finalmente la palabra que nosotros necesitamos oír. ¿No es este el principio establecido por Dios? Ahora vamos a ver el buen funcionamiento en el rol que debemos desarrollar. Y entonces entiendo que la palabra sujeción tiene un contexto no muy grato, porque generó lo suyo. Generó más bien un sometimiento, pero no es eso lo que dice la Escritura. A veces nosotros, en el deseo de generar o de desarrollar esta calidad de vida, nos ubicamos en un rol inadecuado. Somos muy absorbentes y establecemos un vínculo muy estático, muy estático. Y no es así. Por eso, hablar de sujeción tiene que ser hablar de libertad. ¿Qué tal, Hablar de sujeción tiene que tener este sentido de libertad. ¿Libertad para qué? Para movernos en el marco de lo que debe ser ese buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, donde tiene que haber plenitud. En el cuerpo tiene que haber plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es aquel? Cristo, la cabeza. Él se ocupa de que el cuerpo funcione coordinadamente, armoniosamente. Y Él es el que conoce y entiende el rol de cada uno y lo lleva a ese ejercicio, a ese desarrollo pleno. Por eso la sujeción tiene que ser la libertad de movimiento en ese cuerpo bien concertado y unido por medio de coyunturas donde todos estamos sujetos bajo la autoridad de Cristo. Y donde Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. No el pastor, no un líder, no un diácono. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él la edifica. Sigamos viendo este buen orden y deseo que no tropecemos en esto. Yo puedo entender que hoy hablar de autoridad y de sujeción pareciera algo ridículo en el tiempo que vivimos, donde cada uno prefiere hacer lo que bien le parece antes de sujetarse a. Y pareciera que sujetarse es privarle de la libertad. Por eso he dicho que la sujeción es la libertad para movernos en el cuerpo de Cristo, bien relacionados, ¿no? Esa relación es un vínculo de amor. El vínculo que nos une es el vínculo del amor, también el vínculo de la paz. Hay dos vínculos que deben caracterizar esta relación. Por lo tanto, no hay
allí una relación inadecuada, que elimine la capacidad del desarrollo de cada uno y la identidad propia que cada uno debe tener. La libertad de moverse en el cuerpo de Cristo, de una forma coordinada. Veamos este orden. En 1 Corintios 11, versículos 3 y 7, dice el apóstol Pablo que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer es gloria del varón y el varón es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Todo esto distingue el carácter de aquel que gobierna. La santidad de Dios. Aquí podemos distinguir el carácter santo de Dios. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer. La mujer es gloria del varón. Hay algunos asuntos que tratar acá que desdibujan la imagen de la mujer. La mujer no es gloria de la mujer. La mujer es gloria del varón. Por eso la competencia que tenemos. Pero luego el varón es imagen de Dios. En la imagen de Dios vemos esa paternidad santa, vemos esa santidad practicable en el matrimonio. Nada de manipular, nada de intimidar, nada de controlar, nada de hechicería en nuestros hogares, nada de hechicería. La hechicería tiene que ver con la rebeldía. La hechicería es la religión más antigua porque se origina en el Edén. El hombre tiene que ser imagen de Dios y debe reflejar la gloria de Dios. En este buen orden podemos seguir observando esta secuencia que nos propone la Escritura. Así funciona el reino de Dios, quiero decirles. Así funciona el reino de Dios. El que quiera conceptuar el reino de Dios de otra forma, yo creo que está generando al buen desempeño del cuerpo de Cristo. Ustedes saben que el reino de las tinieblas tiene un príncipe, el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, la actividad del reino de las tinieblas tiene alta influencia en aquellos que desobedecen a Dios. Tiene alta influencia en aquellos que desobedecen a Dios. Por eso el domingo pasado dije que lo mejor que nos puede pasar a nosotros es hacer la voluntad de Dios. Y no en algunos momentos. Porque si desobedecemos a Dios, entramos en la jurisdicción del Dios de este siglo, que como bien dice la Escritura, opera, tiene jurisdicción en aquellos que lo desobedecen. Y el reino de las tinieblas tiene un príncipe. El príncipe de la potestad del aire se mueve en derredor de toda la esfera de esta humanidad. Todo está bajo su influencia. Y tiene un orden. Miren, en Efesios 6, allí el apóstol Pablo nos habla de esto. Y dice, porque no tenemos lucha, 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Fíjense el ejercicio de autoridad, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, distintas esferas y áreas de autoridad.
Si alguien cree que puede vivir solito en la vida, transitando la vida como si fuese un picnic y que no va a pasar nada, está equivocado. Hay influencias espirituales malignas que operan en el sistema. Cuando hablo del sistema me refiero a ese orden, a ese nuevo orden mundial que nos quiere abrazar para que llevemos a cabo esas prácticas de la hechicería que se rebelan contra Dios. Que ya las tenemos, están puestas en los colegios, están puestas en el sistema de salud, están puestas por todos lados. Entonces, como vemos, siempre hay un orden. Y Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, ejerce autoridad y tiene distintos rangos, esferas de autoridad. Y así se desempeña. No es un loquito suelto, no vamos a entender mal este asunto. Está muy bien organizado. Cuando allí en los principados se establece un objetivo, los gobernadores, es como nosotros, para que veamos un ejemplo. Nosotros tenemos un presidente de la nación que gobierna sobre el todo territorio argentino, pero luego hay gobernadores que se ocupan de gobernar cada provincia, pero luego en cada intendencia de estas provincias hay un intendente, un jefe de gobierno. Es decir, hay un orden y hay un ejercicio de autoridad. Que nosotros luego conceptuemos estos roles que no nos parecen con mucho crédito y entonces menospreciamos, que no está bien eso. Y dicho sea de paso, tenemos que volver a situar o volverles a darle el crédito que requiere, porque Dios puso autoridades y las autoridades están puestas por Dios y debemos respetarlas y tenemos que orar por ellos. No debemos seguir las indicaciones del gobierno cuando el gobierno quiere llevarnos a vivir una vida en contra con el evangelio, del evangelio que hemos recibido. Allí ya no debemos sujetarnos. Pero sigamos en esta mirada, en este ejercicio, y sugiero que respetemos a las autoridades, que no los critiquemos. Porque cuando criticamos a las autoridades, aunque hayan hecho lo que hayan hecho, para eso hay un tribunal de justicia, para eso están los jueces de la nación. Nosotros no los critiquemos ni los cuestionemos, porque Dios es el que dio autoridad, autoridad delegada. Por lo tanto, cuando los criticamos a ellos, estamos criticando a Dios. Y estamos faltando al ejercicio de autoridad que Dios dice. Luego Dios va a juzgar, no se hagan problema. Dios va a juzgar a todos. Y va a empezar por la iglesia. El juicio, dice el apóstol Pedro, empieza por la casa de Dios. Y Él va a juzgar cada palabra, cada pensamiento, cada acción. Él va a juzgar la obra. Tenemos que ser cuidadosos en esto. El juicio empieza por la casa de Dios. Y el apóstol Pablo dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Uno puede edificar con oro, plata, piedras preciosas, pero también puede edificar con madera, heno y hojarasca. Si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, cuando el fuego encendido allí comience a derretir en ese crisol el oro, lo que va a ocurrir es derretirlo y producir desprendimiento de aleaciones que tenga. Lo va a purificar. Cuando haga lo propio con la plata también va a ocurrir eso. Pero, es decir, van a permanecer. Si construimos con estos materiales, y estos materiales tienen que ver con el consejo de Dios para la familia de la fe, y no con las ideas de nuestra sociedad, entonces va a haber galardón, va a haber premio. Dios sabe cómo premiar. El juicio de Dios
en la casa de Dios tiene que ver con premiar, con el galardón. Ahora, si se quema porque es madera de hojarasca, entonces no va a haber premio. Pero va a haber un juicio, eso es cierto. Y Dios va a juzgar. Y va a juzgar según lo que haya oído. Dios no se deja llevar por nuestras ideas y pensamientos. Por eso quiero que entiendan que el ejercicio de autoridad de Dios no se desdibuja, aunque a nosotros nos parezca que en nuestra sociedad a Dios no se lo tiene en cuenta. Y no por eso desaparece su autoridad. Él sigue siendo autoridad, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el único Dios verdadero. Y a Jesucristo en quien Él ha enviado, aunque haya muchas personas que no crean en Él. Pero bajemos un poco más en este recorrido y veamos qué dice Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Termino la lectura y después hacemos algunas apreciaciones. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta es un buen, si puedo decir, iba a decir retrato, es una buena figura que describe cómo debe ser el buen funcionamiento de la iglesia. El buen funcionamiento, aquí está el buen funcionamiento de la iglesia. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Dice que por eso el Señor Jesucristo constituyó, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Cada uno de estos tiene un ejercicio de autoridad por revelación. Los profetas son los que edifican también, los que animan, los que consuelan. Los evangelistas, los que tienen un ministerio evangelístico, que poco abundan en la Biblia y en la vida cotidiana. Ahora, todos tenemos que evangelizar, eso está claro. Pero aquellos que tienen un ministerio evangelístico, realmente eso lo relata la Escritura. Y entonces aquellos que tienen un ministerio evangelístico también tienen su rol. Más bien itinerante, no se quedan a vivir en la ciudad. Pero luego está el pastor maestro, que ese se queda a vivir en la ciudad. Es decir, hay un buen orden establecido por Dios y cada uno cumple con su función para que la iglesia pueda ser edificada. Y para que no predomine el concepto de algunos y de otros, vuelvo a repetir, Él mismo constituyó, Jesús constituyó. Él formó 12 hombres. Esos 12 hombres fueron los apóstoles. Uno de ellos, sabemos lo que ocurrió con él, con Judas, lo traicionó, pero luego restauraron a otro hombre que fue testigo de Jesús. Y luego hubo 120 aquellos reunidos, y luego hubo otros 500, y así creció. Pero la iglesia crece bajo esa apreciación, esa visión de lo que debe ser. Tiene que haber ministerios, sí. Por eso aquellos que cuestionan aún la labor apostólica es un error, porque el apostolado debe continuar. El apóstol en griego es apóstolos y quiere decir enviado, no quiere decir un jerárquico, alguien que tiene jerarquía en la iglesia, es un enviado. Pablo, que era uno de esos apóstoles enviado a los gentiles, él se decía un esclavo de Jesucristo, un siervo. Pero luego ponía apóstol de Jesucristo porque había sido enviado. Y tiene que seguir estos ministerios hasta que Jesús venga. Lo que ya no hay más son los apóstoles pioneros.
aquellos que fueron testigos de la vida, de la obra, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esos apóstoles ya no están. Son los apóstoles pioneros. Hoy hay un apostolado de restauración. Hay que seguir trabajando. Pero hay que entender qué describe este ejercicio de autoridad para que la revelación de Jesucristo siga obrando en la iglesia y la iglesia sea un organismo vivo y no una institución que tiene ciertos jerarcas que luego establecen pautas y a veces muy personales donde ponen a la iglesia en una rutina que no describe el verdadero rol que debe tener. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La pregunta la hace el mismo apóstol Pablo. ¿Para qué estos ministerios? ¿Para qué? El pasaje lo responde. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay dos para. Esta preposición habla de propósito, de objetivo, la razón por la cual se constituyeron estos ministerios, los cuales hay que respetar y honrar para que cumplan con su función. Si en estos roles un pastor, un profeta, un evangelista comete un pecado, tiene que ser corregido. No hay duda de eso. Por eso hay un cuerpo. Tiene que ser corregido. Tiene que haber una corrección, una disciplina. No es que cada uno por la jerarquía haga lo que quiere y no importa lo que haga. Pero estos ministerios bien establecidos, bien fundados, con los dones que deben caracterizar los ministerios, luego tienen una función. Y a eso vamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Quiero leerles la definición de la palabra perfeccionar, porque seguramente alguno de ustedes habrá dicho, perfeccionar, y pone el ojo clínico para ver, todos los detalles, el punto, la coma, la acentuación, la gramática. Pero observemos lo que dice la definición. No les digo la palabra en griego porque es compleja, pero que viene del verbo, de un verbo, casi lo digo. Es una palabra que se usa en cirugía, en el sentido de colocar un miembro roto o poner en la debida posición una articulación, unir posiciones opuestas. Eso debería ocurrir en todos planos de la vida, ¿no? Unir posiciones opuestas, cómo convivir. En el Nuevo Testamento se usa para remendar redes. La idea es poner algo en las condiciones de vida. Es decir, los ministerios apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastores y maestros tienen un rol. Y me parece que están sufriendo en estos roles porque a veces tomamos un camino inadecuado. El camino correcto es esto. Es establecer este buen orden, ¿no? Es capacitar, entrenar, completar, acabar. Capacitar, entrenar. Capacitar, entrenar. Completar. Remendar. ¿Saben quién remendaban las redes? Era Jacobo y Juan remendaban las redes, ¿no? Cuando Jesús los llamó, ellos estaban remendando las redes. ¿Para qué se remienda una red? Claro, para volver a pescar. Y hace falta en la iglesia remendar. Claro que no remendamos redes, pero tenemos que restaurar esa relación entre vínculo entre hermanos. Y ustedes saben que en esto tenemos una gran avería.
No sé cuánto estamos trabajando en esto de remendar redes, esos nudos que se han roto, esas relaciones rotas en el cuerpo de Cristo. Y por eso hemos tenido tantas divisiones en la iglesia. Nos distanciamos, tenemos problemas y nos distanciamos. Pero, ¿quién tiene que restaurar esas redes? Los ministerios que Dios estableció. Para eso están los ministerios, entre otras cosas, remendar, restaurar. Vieron que a veces un hueso se sale del lugar y andamos con la mano, entonces vamos y ahí te agarra el... No sé si el que te hace... El que te acomoda el hueso y luego te arma el yeso. Ahí estaba. Te agarra el traumatólogo y te acomoda el brazo, la pierna y después te pone el yeso para que se vuelva a unir esa pieza que se fisuró, se quebró. ¿Será que la traumatología tiene que volver a la iglesia? No sé si alguna vez pensamos en este rol, ¿no? El pastor debe ser traumatólogo. ¿Qué te parece? Según nuestra definición, parece que sí. Es un término, como dijimos, ¿no? Es un término quirúrgico, diría, ¿no? Cirugía, quirúrgico. De colocar un miembro roto o poner en la debida posición una articulación. Cirugía, traumatología. Claro que, no sé si ustedes vieron cómo trabajan estos profesionales, ¿no? Traen el martillo, tienen formones, tienen serrucho. Traumatólogo. ¿Eh? Sí, traumatología. Claro, son quirúrgicas. Ahora bien, la iglesia tiene que tener un quirófano. Sí, tiene que tener un quirófano. Porque hay que operar, hay que volver a unir. La iglesia tiene que tener una terapia. Sí. Perdón por el uso de los términos. Tal vez por el uso común que tenemos no lo hacemos. ¿Qué ocurre en una terapia? Hay una actividad muy intensa sobre el enfermo. Necesita un cuidado intensivo, se lo controla constantemente. ¿Tenemos terapia? ¿Tenemos profesionales indicados para esa tarea? Yo recuerdo haber ido muchas veces a una terapia, muchas veces, y empezando por casa. Y hemos visto realmente lo que es una terapia. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de entrar en sala de shock. Hay distintos lugares que podemos transitar. ¿Para qué sirve una sala de shock? Aparecen esas dos tablitas y dan un impacto eléctrico para tratar de volver a la vida a una persona. ¿Tiene que haber terapia? Sí, tiene que haber terapia. La neumoterapia. La terapia del espíritu, por supuesto. ¿Tiene que haber salas de restauración y recuperación? Sí. Esta es función pastoral. Lamento que no lo hayamos hecho bien. Y me arrepiento de los errores cometidos. Pero esa es la labor. Perfeccionar a los santos. Catartismos es la palabra en el griego. Catartizo es el verbo. Y describe esta labor. Perfeccionar a los santos. Cuando
cuando una persona viene herida, mal parada, mal herida, requiere de esta atención. ¿Cómo estamos nosotros para desarrollar esta tarea quirúrgica? ¿Cómo estamos para eso? Seguimos con el pasaje. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay una obra que desarrollar. Por eso vuelvo a poner la mirada aquí. La obra no la realiza solo los ministerios que acabo de señalar, sino que la obra la realizamos todos. Y la función pastoral es capacitar, entrenar, completar ese trabajo para que todos los miembros del cuerpo de Cristo estén bien capacitados y entrenados para funcionar. Tienen que estar bien capacitados. Por eso estamos trabajando, por ejemplo, en este momento con los dones. Tendrían que venir todos a esa clase de los dones, porque hay que trabajar con los dones. Porque a cada miembro del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una medida de fe. Y cada miembro del cuerpo tiene que desarrollarse según la ubicación en el cuerpo y en la ubicación su desarrollo y crecimiento. Ese crecimiento comienza, ¿no?, desde el vientre de la mamá. Creo que el hombre hasta los 23 o 21, no sé, por ahí crece. La mujer un poquito menos. Según los estudios dicen que la mujer antes. Pero bueno, no vamos a discutir ese tema. El punto aquí es que cada parte del cuerpo crece. Desde el vientre de la madre va creciendo hasta que alcanza su desarrollo pleno. Mis dedos ya no van a crecer más, mi mano, mi brazo, antebrazo, el torso, mis piernas. Eso no va a crecer, porque ya alcanzó su plenitud. Es decir, alcanzó su punto máximo de desarrollo. Pero en la medida que va creciendo, va desarrollando, va aprendiendo, se va capacitando, se va entrenando, hasta que alcanza la verdadera dimensión en el ejercicio de su función. La verdadera dimensión en el ejercicio de su función en el lugar que le toca. Entonces, este brazo, antebrazo, ya no va a crecer más, hablando en materia de lo que es la estructura ósea. Ya no va a volver a crecer más. Pero sigue creciendo en la responsabilidad moral, en la vida espiritual. Ahí sigue creciendo. Y seguiremos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El cuerpo tiene que seguir creciendo. Por eso hay que trabajar con él. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada uno de ustedes tiene que entrar en este desarrollo de vida. Alguno puede preguntar, decir, Tony, yo ya tengo la agenda completa. Trabajo, algunos estudian y ya no me queda tiempo. Puedo entender esta realidad, sinceramente. Pero quiero animarlos a que tomemos esto, porque esto es lo que Dios anhela de nosotros. No lo menospreciamos y no lo pongamos en un orden de prioridades como, bueno, si tengo tiempo lo hago, porque no sería una decisión sabia eso. Yo diría que esto tiene que estar en un primer plano. Vieron que Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero, el reino de Dios. Bueno, y el trabajo y el estudio y todo aquello. No te hagas problema, que a su amado el Señor le da el sueño. Por más que uno se agite, se levante temprano y coma pan de dolores. Lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Dios a su amado le da el sueño. Nosotros tenemos que ser responsables en el trabajo, en el estudio, en la casa, en todas las áreas, pero también en esto. Y esto tiene que ser una responsabilidad que no debemos delegar en nadie,
porque vos sos parte del cuerpo de Cristo y sos responsable de ocupar el lugar que Dios te dio y desarrollar la función. El rol te da una función. El rol te da una función. La ubicación te da un crédito. Hay una medida de fe en los términos bíblicos. Hay una medida de fe. El ojo tiene medida para ver. El oído tiene medida para oír. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no? Hay una medida. Y en esa medida hay que alcanzar la plenitud. La plenitud. La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El cuerpo debe crecer porque la cabeza, Cristo, le da el crecimiento. Y Cristo quiere llevar todas las cosas a su plenitud. Si nosotros descartamos esto, ¿cómo hace Cristo la cabeza para llevar todas las cosas a su plenitud? Imposible. No hay plenitud. Tenemos una iglesia donde cada uno vive como puede y cómo se las puede arreglar. No es eso la iglesia. Entonces hay que capacitar, entrenar. Cada uno de ustedes tiene que estar capacitado y entrenado para predicar el evangelio, para sanar, para liberar, para resucitar muertos, para ser discípulos. Predicar, bautizar y enseñar. Cada uno de ustedes tiene que estar entrenado para esto. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ministerio, servicio. Todos fueron llamados al servicio, ¿eh? Y ustedes van a desarrollar ese ministerio. Cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la forma en que vamos a construir. Esta es la forma en que Dios edifica la iglesia. A través de los ministerios. Los ministerios tienen que ocuparse de capacitar y entrenar, remendar redes, como dijimos, completar lo que falta. ¿Cómo se hace? Y hay que transmitir todo el consejo de Dios. ¿Qué es todo el consejo de Dios? La doctrina. La doctrina de los apóstoles y profetas. Por eso la importancia del concepto apostólico, de la función apostólica. Porque allí está la revelación. Jesús delegó en ellos, ya dijimos, los pioneros ya no están, pero tiene que seguir la función apostólica, porque la revelación tiene que continuar y en cada generación debe seguir. Y no conformarnos con una ritualidad. Eso sería un problema, que nos acostumbremos a un rito. Nada de ritos, querido. Salgamos de la ritualidad, rompamos los esquemas, nada de estructura que asfixia a la iglesia, nada de acorralar al Espíritu Santo, nada de encerrar a Jesucristo en un cuartito. Él es el Señor. Entonces, es importante los ministerios para poder edificar. Edificar significa construir. En mis términos es poner ladrillo sobre ladrillo. Una casa no se levanta de un día para el otro. Hoy hay distintos sistemas constructivos, pero si vos pones ladrillo sobre ladrillo, cada día podrás hacer determinados metros cuadrados. Pero hay que poner ladrillo sobre ladrillo. Los ladrillos no hay que tirarlos, los ladrillos hay que ponerlos. Los ladrillos tienen un material que los liga. Los ladrillos luego tienen una línea, un nivel, tienen un proyecto, un diseño. Por eso debemos construir. Por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto puse la primera piedra, cada uno mire cómo sobreedifique. Nosotros no podemos hacer lo que se nos parece, lo que se nos canta la gana. Una iglesia que no entiende esto, por eso estoy deseando que lo entendamos, que nos pongamos de acuerdo en esto. Entonces cada uno hace lo que quiere. Entonces cada miembro tiene una cabeza. Entonces cada uno hace lo que quiere o lo que entiende. Por eso tenemos que entender bien de qué se trata el cuerpo de Cristo, cómo funcionan los ministerios. Luego podríamos hablar cuál es el rol del apóstol, el profeta. Podemos destacar otro día eso. Pero estamos ubicando el contexto y el buen funcionamiento del cuerpo. Ahora, ¿para qué? Sigue existiendo esta palabra. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ustedes saben que el cuerpo también es como lo hemos aprendido, recibimos de nuestros mayores. Es decir, hay 3 puntos claves en esto. La primera unidad es la unidad del Espíritu. En la iglesia debe predominar esto, la unidad del Espíritu. Segundo, la unidad de fe, lo que creemos. Tercero, la unidad de cuerpo. Y en estos pasajes de Efesios 4, del 1 al 16, tenemos estos 3 vínculos: la unidad de la fe, la unidad del Espíritu, la unidad de fe y la unidad de cuerpo. La unidad de Espíritu es clave.
Tenemos que tener el mismo espíritu, el mismo sentir, el mismo espíritu. Todos fuimos bautizados, ¿no? En un mismo cuerpo, por un solo espíritu. Es decir, el mismo espíritu es el que nos bautizó a cada uno de nosotros. Por eso hay unidad de espíritu, el mismo espíritu, por un solo espíritu. No hay otros, no hay muchos, para que la iglesia piense de forma diferente, para que tenga un sentir diferente. El mismo espíritu que te bautizó a vos, me bautizó a mí, el mismo espíritu, el mismo sentir. Los mismos objetivos, fe, la misma fe, es decir, la unidad de la fe, lo que creemos. Y ahí está el hecho de Cristo. Y luego la unidad de cuerpo, y ahí encontramos funcionando a ese organismo vivo que es la iglesia. Seguimos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Fíjense, varón perfecto. Y sobre esto tenemos que trabajar. Pablo habla de esto, ¿no? Y habla de que toda la escritura es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto. Es decir, el Señor quiere esto, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso tenemos que enseñar, tenemos que transmitir el consejo de Dios. Y estaba diciendo que el consejo es la doctrina apostólica. No tenemos que recorrer toda la Biblia para esto. La doctrina, primero la columna vertebral es la piedra angular, es Cristo. Cristo es la piedra principal del ángulo. Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ahí está la columna vertebral de la enseñanza de Jesús. De allí parte todo el consejo apostólico, la doctrina. Y la doctrina la podemos encontrar en Romanos del 1 al 9. Podemos seguir si ustedes quieren. Efesios 4, 5 y 6, Colosenses 3 y 4. Es decir, podemos ver allí, siempre la doctrina se expresa de un modo imperativo, es un mandamiento. Es decir, doctrina, nosotros decimos didaqué, en el griego se dice didaqué, y revela la voluntad de Dios. La doctrina revela la voluntad de Dios. Vemos que no dice impone, revela. Y cuando revela la voluntad de Dios, apela a la obediencia. La doctrina no se analiza para ver si lo hago o no lo hago. La doctrina sencillamente se obedece. Tenemos que enseñar eso a la iglesia. La iglesia tiene que aprender la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de Jesús. Y construir sobre esos lineamientos. Por eso Pablo dice, yo como un perito arquitecto puse la primera piedra. Cada uno mire cómo sobreedifique. Mire. La doctrina es absoluta. Es completa. No es que es incompleta. Es perfecta, es completa. Es absoluta. Luego las verdades hay que creer. Las verdades tienen que ver con la vida y obra de Cristo. Su muerte, sepultura, resurrección, ascensión a los cielos, ¿no? Exaltado por el Padre, derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos que trabajar con esto. Hay que capacitar a la iglesia para que pueda desempeñar su rol. Porque un día, cuando se acaben tus días aquí, el Señor va a preguntar qué hiciste con el talento que Dios te dio. ¿Se acuerdan de los talentos? 5, 2 y 1. Y muchos piensan que tienen un talento. Y algunos dicen, yo no sé si tengo un talento. Y entonces es como que automáticamente se excluyen de esto. Qué error, ¿no? Porque a todos Dios nos dio un talento. Entonces, ese talento, un día el Señor va a preguntar qué hiciste. Y todos sabemos qué pasó con el que le dio 5. Lo multiplicó, el que le dio 2 lo multiplicó. Pero el que le dio 1 dice, no, yo sabía que eras muy exigente, que recoges donde no siembras, entonces decidí enterrarlo, acá está tu talento. ¿Qué le dijo el Señor? A las tinieblas de afuera. Hubieses puesto mi plata en el banco para que diera interés.
¿Qué significa poner la plata en el banco en los términos de Jesús? Significa, sencillamente, que si vos no podés salir a predicar, bautizar y enseñar, apoyes a otros que lo hacen de distintas formas. Y entonces estás invirtiendo en el reino. Y no te aísles y te detengas, como diciendo, no, yo ya soy muy grande para esto. Yo entiendo que lo somos, pero podés orar por los que salen. Podés orar. Podés hacer muchas cosas, servir. Hay muchos que tejen, cosen, está perfecto eso. Hay otros que ofrendan y está muy bien. No estoy pidiendo nada, que estén tranquilos. Estoy diciendo lo que pueden hacer. Inviertan en el reino, trabajen. Todos. Todos tenemos que trabajar. No hay exclusión. Hay un talento. Y Dios te va a preguntar qué hiciste con él. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida la establece Él, no nosotros. Él la establece. Y a cada uno le dio una medida de fe. No te olvides, la medida de fe. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. De esto abundan y cada vez más. Y quiero poner una nota allí. Pongo la nota y nos vamos. Hay que tener cuidado con esto, porque los que andan deambulando, buscando a los que le agradan y no aman la verdad de Dios, luego Dios los entrega a un espíritu de confusión y los problemas son mayores, son mayúsculos allí. No es cuestión de deambular de aquí para allá. No es cuestión que esta mano diga, che, ya me aburrí de estar acá, me voy para el otro lado. No es cuestión de eso. Donde Dios te puso tenés que estar. Ya hablamos del quirófano, de los trabajos que hay que realizar. Si lo hacemos como corresponde, nadie tendría que estar herido entre nosotros. Pero es importante esto, ¿no? Tener cuidado. Dice, niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Doctrina de hombres, doctrina de demonios. Cuidado, eso abunda hoy. Y cada vez va a ser más. Aquellos que quieren oír lo que quieren, lo que les gusta oír. Yo los entiendo a ustedes. Que a veces yo puedo decir cosas que ustedes dicen, ¿no? No pido que levanten la mano para no quedar mal parado hoy. ¿Cuántas manos se podrían levantar, no? Es cierto que tengas esa situación, te comprendo. Pero no siempre podemos decir algo que te guste, que te agrade. ¿Y sabes qué? Eso es bueno. Eso es bueno, es saludable. Si yo te digo que todo está bien y cuando salís a la calle no está todo bien, entonces yo te mentí. El evangelio que te estamos compartiendo es un evangelio barato. Y el evangelio no es barato. El evangelio cuesta todo, no es caro. Cuesta todo lo que tenés. ¿Crees este evangelio? Cuesta todo. Todo. Vieron que a muchos discuten, bueno, el Nuevo Testamento no hay que poner el diezmo porque eso es del Antiguo. No, es cierto. En el Nuevo Testamento no hay que poner el diezmo, hay que ponerlo todo. Pero podés decidir, si pones el diezmo, pones todo. Pero es todo. Nadie decía hacer suyo lo que tenía. Esa es la revelación. Pero veamos esto, ¿no? Niños fluctuantes, no te dejes llevar de aquí para allá, como las ondas del mar. No te dejes llevar. Tenés que establecerte, plantarte. Fundar. Tal vez echamos raíces más con las amarguras que con una vida bien aplicada en Cristo. Es decir, tenemos que desechar esa amargura como raíz bien profunda y estar bien enraizados en el amor. Eso lo dice Pablo.
bien fundados, bien enraizados en el amor. El amor que no se puede dimensionar. No se puede dimensionar. Cuando estamos bien enraizados en ese amor que no se puede dimensionar, que supera todo lo que nosotros entendemos, es porque ahí estamos en Cristo. Y entonces allí estamos a salvos. Porque hemos fundado correctamente. El amor, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, dice, no deja de ser, nunca deja de ser. El cuerpo es un cuerpo bien concertado y unido, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¡Aleluya! Para ir edificándose en amor. Y dice, la actividad propia de cada miembro, nadie sustituye a nadie. Nadie hace la labor del otro. Cada uno desarrolla su labor, cada uno en su lugar, cada uno funcionando. Y dice, de acuerdo a la actividad propia de cada miembro, la actividad propia, no es bueno que te quedes parado. Estás privando a la parte del cuerpo donde estás relacionado, le estás privando del buen funcionamiento, de la vida, de la nutrición. Cuando uno de nosotros se para, se detiene, hay una parte de ese cuerpo que está relacionado, se detiene, deja de crecer. Cuando la sangre deja de correr una parte del cuerpo por una ACV, por la circunstancia que haya sido, hay una parte que queda inhabilitada. La vida de Cristo tiene que correr, la sangre de Cristo. Esa sangre nos dio vida, tenemos la vida de Jesús. Este cuerpo tiene vida, este cuerpo tiene vida. Y cada uno de ustedes tiene la vida de la sangre, la vida de Cristo. La vida de Cristo. Vos tenés la vida de Jesús. Este cuerpo tiene vida, tiene eternidad. Tiene eternidad. Funcionemos bien relacionados, bien concertados y unidos por medio de coyunturas. Esos ligamentos que unen y que impiden que los huesos se rocen y se destruyan. Y ese es el gran problema. Cuando falta ese tejido blando que trabaja en medio de los huesos se rozan y se duelen, se lastiman. No podemos caminar. Por eso hay que trabajar con la estructura ósea. Hay que trabajar. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos. Armoniosamente. Somos un cuerpo. Amén. Somos un cuerpo bien concertado y unido por medio de coyunturas. No le tengas miedo a las coyunturas. Les hemos sacado el complejo esta noche. Es la libertad de moverte en el cuerpo de Cristo. Las coyunturas favorecen el buen funcionamiento. Funciona como tal. Relaciónate con libertad. Nadie tiene que tener señorío sobre tu vida. Y el que lo tenga me lo tenés que decir. No tenés que decir. Ningún señorío. El pastorado no es un señorío. Y el que se considere señor, me parece que destituyó a Cristo. Lamentable eso, ¿no? Muy lamentable.